Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de La Pura Verdad. Y hoy estamos con una mujer talentosa, generosa, guapísima, una reconocida actriz nacional con más de 3 décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión. Hoy día con nosotros la espectacular Catalina Guerra. ¡Oh, pero qué gusto! Catita, qué rico tenerte aquí en este espacio con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Catita? Muy bien, muy feliz. Muchas gracias por Sí, haber aceptado esta invitación. no, Hace gracias a mucho ustedes. rato que queríamos tenerte. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy Hoy, feliz de conversar contigo. qué Además que rico. no conversamos hace mucho tiempo Hace mucho rato que no tenemos el placer de estar juntitas. y de Oye, pero trabajar. sí, po. Bueno, ya vamos a pasar por por un trabajo ahí especialmente que tuvimos. Oye, Cata, pero partamos un poquito profundizando. A mí me gustaría saber un poco lo que ha significado la actuación en tu vida. Y por supuesto partir preguntándote, ¿cuánto determinó tu herencia artística, obviamente siendo la hija de Gloria Muchmayer, para conocer este oficio y realmente decidir dedicarte a él? A ver, yo creo que es muy determinante porque es un oficio un oficio que yo conocí desde muy chica. O sea, desde que tengo uso de razón, que mi mamá es actriz, mi papá es actor, como todo el mundo sabe, y si no lo saben se pueden enterar ahora. Mi mamá es la Gloria Muchmayer. Entonces, desde muy chica estuve habituada a primero el teatro, ¿no es cierto?, cuando no se hacía teleserie, y luego Ujú. las teleseries. Todos los amigos de mi mamá yo los conocía, todos eran actores. Mi mamá siempre fue de la onda de jamás excluir a los niños, entonces yo siempre estaba en las conversaciones de los grandes, daba mi opinión, la acompañaba a los ensayos. Después del colegio me iba al teatro de la Universidad Católica. Y ahí era testigo de todo lo que pasaba y para mí era una cosa muy impresionante esto como de meterse a las 3 de la tarde en una caja de ilusiones, una caja de un mundo distinto, donde no había tiempo, donde no había horas, no había sol, no había noche, uno no sabía. Y eso para mí fue obviamente determinante y yo creo que yo traía también el gen no solamente por haber sido testigo, pero es como los doctores que tienen hijos doctores, cuando es por vocación, porque Ajá, también está el legado de que el hijo tiene que ser médico o tiene que ser abogado por una cosa como de estatus. En claro, mi de caso familia. no lo fue, pero yo sentía, y es algo que yo siempre he dicho, yo sentía que al entrar a estudiar teatro, yo iba como con un plus. Por un lado podía ser un plus, era un arma de doble filo, porque por un lado era la hija de la Gloria Muchmayer, Jorge Guerra, por lo tanto tenía que ser buena, y si no, no le llegan ni a los talones a los papás. Y Entonces lo había, eres, y eres fantástica. pero eso me costó porque no tomé el camino fácil. Mm. Eh, Entonces yo decía, claro, si le va bien, los compañeros van a decir, claro, como tiene pituto, qué sé yo. Entonces yo no me sentía libre, sobre todo en un espacio de estudio, de saber que porque es muy distinto es verlo a cómo uno lo va incorporando, ¿no? Entonces no sentía la libertad para el error, que es básicamente lo que uno tiene en la escuela. Uno Claro, no poder investigar. aprende.
Y uno aprende con el error, o sea, ya sabes que por ahí no, ¿no es Mm, cierto? Y a veces uno tiene aciertos. exacto. Entonces, ¿y qué es lo que ha sido la actuación para mí? Yo creo que una vía de escape para no volverme loca. O sea, yo creo que esta posibilidad que uno tiene de ser otra persona durante un tiempo acotado y volverse loca en la actuación, porque uno sabe que finalmente eso va a terminar y vas a volver a tu casa. Mm. Entonces, realmente yo siento que hay una necesidad de salir un rato de mí. Y creo que no sé qué otro oficio puede tener esas características, ¿no? Y por sobre todo, yo soy un ser, una persona muy sociable. Entonces creo que este trabajo solo ocurre cuando, cuando a todos nos ocurre. Es un trabajo absolutamente colectivo. Uno, si está bien, no está bien porque tú estás bien, sino es porque hay un equipo, porque hay compañeros, porque de pronto se da la magia que la cosa resulta. Mm. Muchas veces no resulta, Oye, pero sí, pues tú eres una mujer muy empática y muy de trabajo en equipo y eso a mí me consta y eres muy generosa, lo dije. Em, Oye, Cata, qué alucinante escucharte hablar, porque yo me pongo en el lugar, me imagino de chica que yo quería, también uno soñaba con ser actriz, con ocupar un poco ese espacio, pero claro, yo que no tenía familia de actores y no conocía a nadie, vivir ese espacio que tú dices de poder irte del colegio, de conocer mm. actores, de habitar ese mundo, me imagino lo Ahora, alucinante que debe haber sido. claro, es un mundo que uno conoce mucho, pero uno no participa, Mm, uno es testigo, uno conoce, mm. pero uno no sabe hasta que estudia Hasta o que hasta lo que vives. empieza a trabajar cómo, cómo lo hace uno, desde dónde lo hace. Y yo para eso me tuve que ir a Argentina, para poder Te- tener esta libertad que yo te hablaba al principio, del error, donde no me sentía ni sobreexigida, O ni juzgada. exacto. Me tuve Mm. que ir 4 años a estudiar allá, a ser una persona que nadie conocía, que no tenía referente, y eso fue un gran aprendizaje, no solamente a nivel académico, sino también encontrar mi identidad como mujer, como adolescente. Si en realidad tenía 17 años cuando me fui a estudiar a Buenos Y, Aires, me fui sola. y de vida, exactamente, ser autónoma, empezar como tu vida. Hacer todo, pagar cuentas. Aunque nosotros siempre de muy chicos fuimos bastante independientes con mi hermano. Mi Ujú. mamá con mi papá tuvieron 2 hijos, que es Jorge y yo. Y vivíamos solos con mi mamá, por lo tanto teníamos horarios súper cambiados, porque a la hora que llegábamos del colegio mi mamá partía o A al ensayar. ensayo o a la función. Y en Claro. esa época las funciones eran de martes a domingo, si es que no eran de lunes a lunes, cuando se hacía teatro universitario, donde aprovechaban de que fueran los niños el día lunes. Entonces, lo que nos obligaba a nosotros, saber cocinar, saber hacer cama, Mm. el orden, la estructura de acostarnos temprano, mi mamá llegaba cuando ya estábamos durmiendo. Sin embargo, con toda esa como que puede parecer como ausencia, nuestra relación con nuestro núcleo familiar fue un núcleo muy, mm, muy profundo. Siempre Mm. hablamos cosas importantes, siempre mi mamá nos dejó ese legado que jamás hay que hacerse el hueón. O Mm. sea, una vez que viste el tema, a atacar el A tema, abordarlo ser, con ser todo. valiente. En ese sentido nos dio muchos recursos humanos, psicológicos, para poder enfrentar los conflictos de la vida, los conflictos profundos, las heridas, eh, los abandonos. Esa, Entonces, fuimos una familia muy chiquitita, pero muy importante, muy mm, determinante. Mi sí, mamá muy siempre unida en la muy parte unida. nuclear. Mm. Sí,
siempre era, ¿qué te pasa? No sé, no sé qué me pasa, a ver, vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué Mm. te pasó en el colegio? ¿Cómo estuviste? ¿Hay alguien que te está molestando? ¿Y qué te molesta? ¿Tú Qué valoras a esta tierna tu persona? mamá. No, mi mamá, olvídate, mi mamá fuera de ser es más moderna que todos nosotros. Mm. Mi mamá es una mujer excepcional, Muy poderosa tu mamá, muy sí, inteligente, muy sensible. sí, y muy buena actriz también, Bueno, eso es que está de más decirlo porque es seca, es seca. Mm. seca, sí. Oye, Cata, ya, espérate, partamos un poco ya así como con tu carrera, porque has participado como casi en una treintena de teleseries en tu carrera. Como ¿Te 36. interesa, te Mm. interesaba llegar a este formato cuando decidiste ser actriz? Lo que pasa es que este formato empezó en los años 80 ya como firme, yo creo que el 80, La Madrastra se hizo en qué año, Como el 80, 82 por ahí. claro, y es lo que hace que los actores puedan sobrevivir. Mm, Por supuesto que yo soy formada para hacer teatro, pero tú sabes que el teatro no se vive. Y este formato yo lo valoro mucho, el de la televisión. Yo no lo miro a huevo para nada. Creo que es el espacio perfecto para llegar a todo el mundo, a todos los sí. chilenos, a todas las familias. En la época de los 90 todavía ocurría que las familias se tomaban la once con la tele ahí y éramos referentes. Sí, Entonces, pues se generaban temas de conversación, uno habría un cierta claro. debate Entonces, familiar. yo Mm, lo valoro mucho, creo que no es fácil hacer televisión, no es fácil la rutina de la televisión, o sea, estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde llorando, ponle tú, mm. porque te toca un personaje a veces dramático o un personaje con mucho conflicto interior y uno siempre lo da todo y tú llegas a la casa así una pasa y agotada emocionalmente, porque yo siento que claro, cuando uno interpreta y uno está entregada al viaje del personaje, cuando es muy dramático, uno toca una tecla que uno está actuando, pero el cuerpo físico eh, cree que tú estás teniendo pena. Absolutamente. Entonces, pero como uno fue educada para mentir, porque tú sabes que hay un dicho que dice, era tan mal actor que lloraba de verdad, Ay, qué heavy. porque fuimos educados para mentir, para no, porque si no, imagínate 9 meses llorando o 9 meses con una carga interna, uno se vuelve loco. Mm. Por eso es como los psicólogos no se pueden, Ir entre con los problemas comillas, de los otros para la involucrar, ni gente. emocional, ni emocionarse, no es tu amiga, es una persona que está educada para distanciarse y desde ahí se hace, pero el cuerpo yo creo que lo resiente mucho. Mm, Lo que quiero decir es que a mí me encanta hacer televisión, mm, me encanta básicamente hacer humor. mm. Me gusta Lo, el drama, me gusta, lo que más te gusta del humor, sí, ¿sí? sí. Aunque siento, bueno, es que son dos teclas súper distintas, ¿ah? Mm, Pero cuando más feliz he estado yo, cuando más, bueno, hay una teleserie que para mí es como un ícono del drama, de un personaje muy complejo que era Primera Dama, mm, que yo era la mujer del presidente sí. y la primera dama pasó a ser a quien yo había contratado para ser mi secretaria. Ujú. Y esta era una mujer alcohólica, era una mujer absolutamente postergada, una mujer que decidió empezar su carrera de arquitecta a los 40 años. El alcoholismo la llevó a un punto ya denigrante, expuesta públicamente por un supuesto romance que tenía, entonces era bien terrible. Sin embargo, yo siento que eso ha sido uno de mis mejores trabajos en drama. ¿Y disfrutaste hacerlo? Sí, muchísimo. Tuvimos muy buen enganche con Julio Milostich y Con la Celine, con la con Celine. la Celine Raymond. Sí, Sí. y estábamos muy bien dirigidos y podíamos llegar, porque tú sabes que en la tele no hay tiempo.
Entonces uno tiene que lograr la emoción, el resultado en el mínimo de tiempo posible, ¿no? No es como el Sí. teatro, que uno tiene todas las posibilidades de buscar, de ir por los lados que no son para llegar finalmente al lado que es. Así como en la escuela el teatro también tiene que ver Con con hacer el proceso para el poder llegar proceso a... y el error, y el error. Acá no cabe la posibilidad de tener errores porque la escena quedó con el error. Muchas veces es un problema, siento yo, que se valora la luz, el movimiento a la actuación. por Entonces, sobre la actuación. claro, porque te dicen, no, quedó bien, y uno dice, no, si no lo dije bien, no, Mm, si quedó bien, ya vamos a la otra. Por sí. lo tanto, es un ejercicio actoral que requiere de mucha maestría, para que uno realmente quede tranquilo con lo que hizo y uno, eh, no siempre uno queda tranquilo. Yo la mayoría de las veces me voy para mi casa repitiendo el texto que sentí que no lo dije bien y digo, ¿por qué no lo Ay, dije así? qué atroz. En el auto me sale la raja. Ay, sí. Y la tele tiene eso también que uno no puede ensayar, porque uno no puede ensayar la tele. Sí puedes ensayar el teatro, pero la tele es como viene espontáneamente, es Mm, como recibes lo que el actor, tu compañero, tu compañera te da, mm. y muy probable es que lo que tú pensaste en tu cama mientras estudiabas de cómo lo ibas a hacer, tu compañero te lo dice de otra manera, desde otro lugar, y tú no puedes hacer lo que estaba ensayado, Y porque te si no queda cambia una... total, claro. Entonces tienes que ir adaptándote en el mínimo tiempo posible. Entonces por eso siento que eh, el drama tiene eso. Ahora es más fácil hacer llorar que hacer reír. Mm, Y yo creo sí. que yo he logrado tener como un tono, una cinética que está súper ligada al humor. Mm. Es donde es muy difícil hacer reír, pero yo tengo esa parte guerra, esa parte como, porque mi mamá es como profunda, mi mamá es tata. Pero mi papá era más pinganilla, era más histriónico, eh, hizo humor Mm. siempre. Entonces yo creo que también heredé eso. Tú tienes una mezcla bien perfecta en eso. Eh, Porque además yo encuentro que eres súper moldeable. Porque puedes hacerla, puedes jugar en toda esa área. Gama, Sí, en la gama. sí, total. Ahora con respecto, por ejemplo, a los trabajos de humor, yo partí, era chica, pues partimos haciendo Medio Mundo. Yo Mm. partí entrando como al elenco, como los cabros jóvenes que nos tenían como para cualquier cosa. Entonces, Claro, más para relleno, para esa, poder ahí poner lo que claro, necesitabas. esa fue realmente una escuela de humor para mí. Ahí trabajábamos con Fernando Larraín, Ya, con el Felipe Izquierdo, que venían como del fresco y natural después del postre. sí. Éramos chicos, te estoy Era muy hablando de gracioso. 21 años, o sea, unos pandas. Chico, recién salió de la escuela. Claro, y con estos tremendos monstruos que eran la Gloria, la de Buchel, la Rebeca, Rillón, Julio Yun, el Pato Torre. Ay, qué agrado trabajar así. No, y fíjate, además que el humor que era como el sello de Medio Mundo de Andrés Rillón, que era una Mm. cosa absolutamente surrealista. Sí, O sea, no total. existía. Nosotros nos reíamos de cosas que éramos la Vicky y la Gaby. De ahí nació la Vicky y la Gaby. Entonces era bastante delirante. A nosotros nos decían, ya, váyanse y vuelvan con 20 gags. Nosotros nos íbamos al tabel y me acuerdo y empezábamos, ¿cómo chucha se hace? Porque un gag no es un chiste, un gag no es Mm, un chiste, es una situación que tú llegas, le dices, ocurre y listo. mm. Entonces, realmente era poner la marcha de la creatividad, Qué buen no ejercicio. diseñar, y Mm. llegábamos fascinados a contarle los gags gags y Rillón nos miraba así. No. No, 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 Ah, no. Entonces era bien, era como una bicicleta que no paraba. Y después entrábamos a los sketch, entonces
yo era una nana, ponle tú, Mm. una nana que recibía y vestía de lana. Entonces yo decía, ¿cómo hacer, cómo sacarle brillo a esto? Que Mm. aparezca 2 segundos, pero que sea raro. Entonces me Mm. acuerdo que ahí estaban las chiquillas de vestuario que nos ayudaban para, prácticamente te diría que era un disfraz. O sea, Claro. las caracterizaciones eran como, ya que... Entonces dije, yo voy a hacer una nana con un embarazo a punto de explotar, sentada al lado de la puerta, sentada así, ¿Ya? así, teniendo la guagua. Entonces cuando llegaban las visitas, yo solamente como que abría la puerta así. Y ya esa era muy rara, ¿cachai? Porque Claro. entonces uno dice, ¿cómo se nos ocurrían esa cantidad de tonteras? Entonces, Ay, qué claro, gracia. era algo raro que coincidía totalmente con el humor y eran 2 segundos. Ay, qué Bueno, así gracioso. muchas cosas. Oye, Caturra, Luego, ¿qué? ah, Dime, 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 dime. después vino un programa que se llamaba Soltero a la Medida. Ah, me acuerdo Soltero a la también. Medida, que era un personaje que era como una familia aristocrática, venía a menos, con una familia más o menos nomás, pero llenos de plata. Entonces la Claro. idea era que no tenían que casar. Entonces ¿Ya? este era un personaje que tenía que ser fea. Entonces, porque él era muy mino. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo que fui a hablar con Vicuña, con Ricardo Vicuña, y le Ujú. dije, ¿sabéis que yo puedo hacer este papel? Y me dijo, yo en esa época estaba jugando de linda en las Mm. teleseries, o sea, imagínate, con todo el colágeno que voy a tener, Llena de colágeno. con Estupendo. sobredosis de colágeno. Entonces yo le dije, yo puedo ser fea. Y me decía, no, pues Cata, si aquí tiene que estar un personaje que sea realmente. Y le dije, bueno, dame 2 minutos. Y me acuerdo, tenía el pelo corto, ¿Ya? como muy corto, como corte hombre, Sí. niñito, pesaba 22 kilos. Y me acuerdo que me rapeé acá y me apretaba acá. Y yo ¿Ya? siempre he tenido como un rollo con mi oreja. Ahora no tanto porque Ya. tengo rollo con todas las cosas. No, Pero yo decía, soy orejona. Entonces lo que tenía que hacer era levantar esto y las cejas, muy, muy cejona. Sin embargo, no lograba verme tan mal. Entonces dije, ¿cómo hacer que este personaje sea extraño? Y dije, este personaje tiene que ser un mono animado. Entonces, la cinética del personaje tenía que ser muy rara. Entonces, si se ya, sentaba, se sentaba como así. ya. Y después caminaba por los sillones. Eh, y todo empezó a tomar como un carácter de mono animado, loco, con estos pelos así, y con la actuación como un poco desbordada, pero bien, como Mm. en el tono, y el vestuario. Y el vestuario era básico, porque cuando uno le dicen cómo uno enfrenta al personaje, hay personajes que uno puede hacer de forma externa, ¿no es cierto? Sí. Y hay personajes que uno los construye a través de la psicología, Mm. de la vida, Mm. de las penas, de la infancia, de las pérdidas, de los traumas, ¿no? Pero hay personajes que uno hace de afuera para adentro que decir cómo se viste, cómo se Como en este caso, como en como en este, de este, esta como en hecha. este caso. Y me acuerdo que me iba a las bodegas del vestuario y yo decía, tiene que ser excéntrico. Esa es la palabra, excéntrica. O sea, que sale de su centro. Mm. Entonces me ponía unas patas, unos shorts, arriba del short un cinturón, arriba del cinturón un body, arriba del body una capa, arriba de la Me capa un acuerdo perfecto. chaleco. No, era muy entretenido. Yo ahí, pucha, lo gocé. Lo gozaste, Lo gocé obvio. porque podía hacer cualquier cosa. Qué linda. Que me encanta esa época cuando uno empieza a revisar y hay ciertos momentos como esto, que te la jugaba y decía y comedia. Pero también habían otros personajes que también eran mucho más intensos. Y me acuerdo que ahora, hace poco, durante la pandemia, Ponte tú, se repitió Aquelarre. Y fue Mm. una teleserie que participaste el año 99
Y tenías un personaje que sigue siendo todavía súper recordado, que era la Silvana Monte. Silvana. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de hacer esa teleserie? Ese Esa personaje, además, que teleserie fue intenso. era un personaje, ella era mala, Mala. mala. Y los personajes que son malos, intrínsecamente malos, son muy entretenidos de hacerlos porque los malos siempre están en acción. Mm, El mueven algo. bueno, cuando te toca un personaje que eres buena, eres la víctima, la que recibe la acción. Mm, Entonces, cuando uno es el que motiva a que vaya quedando un poco la cagada, es muy entretenido. mm. Y yo los mejores recuerdos que tengo, ¿sabéis qué? Era la parte de las flores. Mira el gatín, Tienes un porque a mí me gatito. encantan las flores. Y me acuerdo que grabábamos 2 veces a la semana en unos invernaderos. Yo tenía mi casa llena de plantas porque nos traíamos todo. Qué Y rico. eso era muy, muy bonito de estar en ese entorno, poder actuar en Mm, unos campos llenos de flores, o sea, era realmente una maravilla. Y por supuesto, trabajar con la Coquita Guasini, que qué teníamos rico. una relación como un poquitito lésbica, que yo decía, yo le hacía masaje, o sea, desarrollemos esto, si esto es muy bueno, como que se enamoren, ¿cachai? O que la Silvana se enamore de esta mujer que era, sostenía una familia entera, era como, Muy como power. Mm. super power, y ahí tuvimos que aprender a andar a caballo. ¿No sabías? Yo sabía, Mm. pero no me acordaba. Entonces hubo que retomar esta cosa como de volver a andar en bicicleta, como volver, porque además yo era la capataz. O sea, no podía mostrarle el hacha como que, ¡ay! Como que Bueno, más o menos. pasaron muchos chascarros de que algunos se cayeron del caballo, porque era todo a caballo. Acuérdate que la familia Los Guerra, Mm, que era, estaba el Álvaro Escobar, bueno, habían varios que eran como puros hombres. mm. Esa era la única familia, porque no había mujeres, no había hombres, ¿no? No había nombres. Sí. Claro, no había nombres. No Entonces, nacían nombres, algo así. Sebastián Bodenhofer era un doctor que llegó a hacer el estudio de por qué no nacían mujeres. A mí me encantó esa teleserie, me encantó trabajar con la Coca, eh, los exteriores eran la primera vez que hicieron como un pueblo hechizo, un pueblo escenografía, para allá, para los campos, para el sur. Mm. Entonces era bonito. Sí, po. Oye, esa teleserie se hizo en TVN, que tú te habías cambiado del 13, Sí, pero de ahí te quedaste muchos años en TVN como y más de estuviste 10 con, yo creo. sí, pues hiciste Pura Sangre, Pecadores, Amores de Mercado. ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu carrera mientras estuviste en TVN? Yo recuerdo que era una época, bueno, la etapa en el 13 yo creo que fue más potente porque viajábamos. En el Mm. canal 13 teníamos teleserie, yo conocí Tahiti, ¿En conocí, serio? sí, nos fuimos a Tahiti, yo decía, mamá, me están pagando por estar acá. Dije, bueno, ¿sabéis qué? Qué mala pata haber conocido Tahiti tan joven, porque después de eso nada era mejor. Tú en Claro, Tailandia, no, es que Tahiti te morí. Y ahí hicimos increíble. Amor a Domicilio, creo que, con Cruz Coque, el Mm. Guido. Pero qué Entonces maravilla. después fuimos a Colombia. Entonces lo pasábamos tan bien, lo pasábamos chancho. Era un grupo como que ya estaba armado, Unido. Mm. unido. Y después pasé TVN, que toda la etapa media adaptativa, porque yo llevaba como 10 años Mm. trabajando en En el Canal 13. 13. Era como mi casa, como Mm. regalona, ¿cachai? Entonces como que cambiarte también era como un esquema medio distinto, gente nueva, porque en esa época no es como ahora que estamos todos cruzados. Mm. Uno va a grabar a Mega y te encontráis con el camarógrafo que está ahí trabajando hace 20 años en, Total. En en TVN, TVN o en ya, Chile. ya Claro. todo se mezcló. Mm, Y eso es muy bueno, ¿ah? sí. Pero en esa época eran como grupos. Mm, Y la etapa de TVN es muy entretenida, muy creativa.
años también donde uno descubre, ya después de 10 años que uno está trabajando, uno descubre sus debilidades como actriz, sus fortalezas como actriz. Entonces uno está como en el medio de la vida, ¿cachai? De la vida 35, 40, no, los 40, sí, todavía estaba no, volví al Canal 13. Entonces es una época muy linda, una Mm. época muy linda, no paré de trabajar, eso también fue una especie me siento privilegiada, becada, porque fui uno de los actores que pude tener continuidad año a año en las teleseries. Y eso es un privilegio porque los actores normalmente no lo pueden hacer, no lo hacen, no ocurre. Entonces, una etapa de mucho trabajo, mucha creatividad y vamos, y muy Qué joven. rico. Oye, y después de TVN te fuiste a Chilevisión a hacer una teleserie nocturna y tenías una compañera increíble allá. Una compañera, oye, pocas veces he tenido una polola tan increíble. Tata, Oye, mujeres Tata, de luz, dime. nosotros tenemos que hacer aquella escena donde tú me preguntas, La que sale en la TikTok, tenemos que hacer hagámosla. 20 años después, Pero y yo tú, creo que ahora tú debieras ser mi personaje y yo el no, tuyo. no, no, yo creo que tú tienes que seguir siendo Rubí, no, tú eres la No, Zafiro, yo era Zafiro. tú eres Zafiro, entonces la pregunta es muy buena porque después de 15 años se sigue preguntando lo mismo, Sigo igual. sigue No siendo me puta. paro de preguntar. Es que sabéis que somos un ícono, Cata. A mí me llega Sí. cada cierto tiempo, me Sí, a llega. mí también. Y que lo han hecho incluso como cantantes famosas han hecho este TikTok, para Así que tú como sepas. Ricky Martin. No, unas cantantes famosas que son más Sí, jóvenes, sí, digamos. claro. Sí, No, está muy bueno. harto influencer ahí. Sí, pues fue una teleserie super power. Teníamos una historia muy heavy, pero Macabra. además, pero además pasaron muchas cosas mientras grabábamos esa teleserie. ¿Cómo te acuerdas de esa teleserie en particular? Esa teleserie fue lo más extraño que me ha tocado hacer en la vida. Desde todo lo que nos pasó en la producción a la historia que se contaba en el drama, en la teleserie misma, el guión, Sí. porque de repente se empezó a cruzar con la realidad. O sea, pasaron muchas cosas que tú decías, pero esto es la historia de la teleserie. Pasaron cosas muy terribles, donde pasaban esas cosas terribles, empezaron a pasar cosas terribles en la vida real. Mm. Eh, Tuvimos la pérdida de De nuestra Lucy. que era nuestra vestuarista, que nos cosía la ropa, Tuvo un accidente ahí mismo en la producción y falleció. Fue muy muy, doloroso, muy muy potente, fuerte, y sí, murió, claro, murió. Eh, Hubo pérdidas de embarazo, sí. pasaron cosas Fue el como terremoto. Estábamos el grabando cuando fue el terremoto, terremoto. fue el terremoto, se cayó toda la escenografía. Bueno, para partir, la producción, ¿te acordás cómo partió? Sí, Partió un teníamos un poco, director, otro director. cuenta. No, cuéntalo tú, la entrevista es para ti. No, yo he hablado mucho, dale, pero la gente va a estar contenta que tú también lo cuentes. No, partimos con un director y quedó una embarrada en la producción y teníamos otro actor, otro protagonista y se hizo todo un cambio, tuvimos que hacer todo de nuevo, preparar los personajes, los looks, hicimos todo de nuevo, ya habíamos grabado un poquito Sí, po. y partimos de cero
con un nuevo director, con un nuevo protagonista, que no tenía nada que ver al protagonista O sea, anterior, el casting era otro. otro, distinto, y, Además que pero yo creo que lo fue súper especial de esta teleserie, o sea, de esta historia que estábamos contando, era que nos teníamos que ver de lujo. claro. No podíamos caer en la prostituta más prototipo Mm. o Tenía que ser la escort de lujo, escort de muy... lujo. Tuvimos una Una preparación muy importante, muy porque importante de caminata, ¿te acuerdas? Que nos enseñaban a caminar, a, como a bailar. a em, moverse, a- cómo era, cómo nos teníamos que mover, teníamos bailes eróticos, yo no decía, ay Dios mío, no, qué heavy. Tuvimos entrevistas también con escort de lujo para poder con conversar con escort y ellas. con una mujer que era la empresaria de estas Mm, mujeres y nos también. daban tips, Mm, por ejemplo, que no podíamos tener marcas de traje de baño, no podíamos usar perfume, ¿verdad? eh, varias cositas que eran como que iban, que seguramente el perfume no se iba a ver en la tele, pero era Claro. parte de cómo lograr Dentro, eso. dentro de Y la toda la, preparación. Mm, y toda la primera parte nos pusimos unos vestuarios y nos veíamos como disfrazadas de estos personajes. Entonces sí. la producción dijo no, y la Feña Orrejola, que Mm. estaba en Europa, dijo yo voy a comprar toda la lencería en París. Y te acordáis que nos trajo una ropa que era realmente increíble, porque uno dice, no, si en la tele pasa. No, no pasaba, no nos veíamos bien, nos veíamos con la ropa de mala calidad. Y cuando llegó esta ropa estábamos, pero así, felices. Teníamos Sí. un vestuarista, ¿te acordáis? Que nos ponían una faja y el vestuario, ¿cómo se llama? Hoy no me acuerdo, qué Nos hacía terrible, así Cata. con la pata y nos tiraba y quedábamos Claro, con como una cintura, pero haciendo, así. Enana, yo me acuerdo que yo me podía tocar los dedos. sí, era Impresionante. como, Y ay, como corsés, pero que los apretaban un una montón. faja, una faja, pero que nos dejaba una cintura así que no podíamos ni respirar. Y los tacos, ¿sabéis que yo Gigante. todavía tengo la ropa interior de esa ¿Verdad? teleserie? Hoy siempre me robo algo. Uy, yo no Yo me tengo acuerdo que nada. nos decían, ya, ¿con qué continuidad voy hoy día? Y generalmente te pasan un gancho con ropa, ¿no? Que te pasan los pantalones, una Claro. blusa. Uno dice, esa es mi continuidad. La continuidad es, en el capítulo entero tú tienes que ir con la Mm, misma ropa, ¿no es cierto? Como claro. uno en el día. Y yo me acuerdo que nos pasaban una cosita así. Era así. Era una tanguita con Una un tanga, nada. así, un calzoncito, pero así. Me dicen, ya, pero si no vas a ir con una bata transparente arriba. Qué heavy. ¡Oh! Como, fue potente esa Fue teleserie porque súper teníamos potente. que, había muchas cosas que teníamos que fijarnos y que estar atentas y que complementar todo el rato. No, y Y la plancha que nos daba, ¿te acordáis que había una especie como de círculo, que nosotros estábamos como en un escenario redondo, que teníamos que bailar. habían cabinas Mm. donde, Los donde estaban hombres miraban a hombres? Y estos hombres eran traídos por una agencia de extras. mm, Entonces, no es por menospreciar a los extras, pero nosotros estábamos a un nivel de exposición, pero ya feroz. máximo. Y nosotros sentíamos que ellos nos estaban mirando realmente como hombres, porque no eran actores. Y Mm. nosotros teníamos que hacer unos bailes eróticos que de repente estábamos Para bailando, seducirlos ¿no? y Y de todo. repente nos mirábamos y decíamos, "Güey, ¿qué Estamos estamos haciendo? dentro del ¡Qué círculo, nos guapa, mirábamos y decíamos, ¿qué estamos haciendo? qué guapa ridícula! Porque cuando estabas tú metías en onda, ya jugabas y hacías tus Ay, cosas. qué Pero cuando gracioso. enfocábamos a la compañera, ¿qué estás haciendo? ¡Oh! Qué atroz, Con qué unos vergüenza. tacos así que apenas podíamos caminar, ¿te acordás que nos llevaban casi en brazos para el set? Ay, A mí sí, me llevaban como a Lapa porque los tacos eran así que no podían ni caminar gigante. y teníamos que bailar el caño. Bueno, y además, tu personaje se enamoraba de mi personaje. Sí, po. Y tú Yo también era te enamorabas de mí, ya. O sea, tu personaje de mi personaje. sí, pero yo no quería que tú, eso era lo interesante, que no era Sí. la mayor cautivando a la más chica,
Si no era Sí, la chica todo el rato que quería y la mayor le decía, no, haz tu vida, tú tenías como una historia como hétero. claro. Entonces yo te Claro, es que decía, este personaje era hétero, pero se pero mal, enamora de ti. hétero mal, Claro. maltratada, Maltratada total, po. claro, con una relación muy violenta. Entonces aquí encontraste, porque esta era una mujer mayor, una mujer que era, yo era una vez que, La madame, pasaste a la ser la madame. madame, la madame. Claro, la madame era esta mujer que era como la que llevaba a las otras escort. Mira, la Cata es una actriz que es un símbolo sexual. ¿A Cata dónde? Alcai Nada que ver. siempre ha sido un objeto de No. deseo de hombres y mujeres. Ay, Cata, por favor. Pero sí lo eres, claro que lo eres, y eso no No. está mal, No, no está no, mal. yo encuentro que estaría perfecto, pero yo no encuentro en lo absoluto. Bueno, la Marilyn Monroe se Bueno, sentía gorda, sí, imagínate, se da lo mismo, lo que tú pienses, la imagen tuya es como potente, mm, bueno, pero la Cata, yo les voy a contar, qué miedo. es súper, ¿cómo decirlo? Porque no es cartucha, pudorosa, Pudorosa, sí, ¿ah? pudorosa. Recatada, pudorosa, entonces ya venía en la escena de los besos, escenas en la cama, donde nos abrazábamos y teníamos todo lo que se puede mostrar en la tele, porque ya lo otro ya era demasiado, pero teníamos escenas lésbicas súper potentes. Claro, po. Y yo le decía a la Cata, mira, solamente tienes que cambiar tu objeto de deseo. Es lo mismo, y me decía, ya, pero hoy día tenemos besos. Y yo le decía, ya, pues, pero juguemos, ¿cachai? Como, esto estamos hablando hace 15 años atrás. El ¿Cuándo fue la 2010, 14, 2010. 10 años. O sea, todo Hace esto ha 13 años. evolucionado, las sexualidades y las identidades han evolucionado muy rápido. Yo te diría que en estos Sí, 5 años, totalmente. en esa época era súper potente hacer escenas. Sí, yo creo que fuimos como las primeras que hicimos Sí, sí, una sí. escena lésbica. Entonces la Cata al principio me ponía la boca así, le decía, ya, bueno, relájate, juguemos. Y yo decía, nunca he besado unos labios tan suaves. Y la Cata me decía, no, cállate. Qué risa, qué risa. Yo me acuerdo de decirte, es que te tengo que decir te amo y te veo y te tengo que ¿Te decir da como, risa? era, Claro, sí, pues me da nervios, lo encontraba todo muy, muy sí. extraño, pero Yo en ese tú, sentido soy un poco más, sí, no, pero yo como creo, más, sí, dime. no, tú, una actriz em, tan generosa, Ay, Cata, tan empática, tan amorosa. Yo lo pasé tan bien trabajando contigo, yo Cata, de verdad te también. lo agradezco mucho. No, yo creo que la sensación es mutua, porque no eran cosas fáciles. No, Eh, era. y hay que tener una muy buena disposición y entregarse a un juego que uno le tiene temor, no lo conoce, un mundo tan extraño para uno. Mm, Y habían escenas que eran terribles. Yo partía la escena número 1 que mataban a mi novia Polola, ¿te acordáis? mm. En un subterráneo y como que la mataban frente a mí y yo estaba encadenada. No, es que era una cosa Sí, era muy todo muy fuerte, sórdido, además, muy muy heavy. fuerte, sí. Sí. Oye, Cata, ya, espérate, ¿sabes qué? Ya se nos fue el tiempo, pero ¿Pero pero es cómo? que es impactante. Yo creo que no llevamos nada de lo que tenemos que conversar. No, no hemos llegado ni a soltera otra vez. Ni a soltera otra vez. Ya, hablemos un poquito de soltera otra vez. Soltera otra vez. Yo creo que eso es lo más delirante que yo he hecho en mi vida. Eh, Dios mío, Milena Simunovic, No, la increíble. jefa de la Paz De Bascuñán, la- Cristina, Mm. una jefa que partió siendo bastante piola, pero después ¿sabes lo que ocurrió? Que empezamos a sincronizar muy bien lo que yo estaba proponiendo a lo que me empezaron a escribir.
Mm, Entonces hubo una sincronía tal que yo creo que se armó un muy buen producto. mm, Sin embargo, siendo un personaje excéntrico también, un personaje loco, un personaje que no tenía ninguna continuidad dramática interior, porque para la gente que no sabe, hay un continuista que te dice, acuérdate que tú acabas de pelear con tal persona, entonces entras a la casa, acontecía, o vienes súper feliz, entonces uno va teniendo una continuidad dramática, una continuidad psicológica. Aquí no había ningún tipo de continuidad. O sea, yo pasaba de la risa al llanto, del llanto a la histeria, de la histeria a retar, Era no puedo sin matices. soportar, Cristina, que seas tan tonta, que seas tan tonta, porque tú tienes un cerebro así como un maní, eres, pero por favor, ya, hagamos una cosa, te voy a invitar a mi casa y vamos a hacer un pijama party, ¿te parece? Entonces era así, Sí, era... cualquier cantidad de texto, porque no dejaba hablar a nadie. Ay, Entonces, qué lindo. yo dije, esto más que en forma, tiene que quedar con un contenido que de alguna manera yo sentía que esta mujer era tremendamente sola. Mm, Y desde esa soledad ella necesitaba ser protagonista de la vida del resto. llamar la atención, claro. Claro, y De forma de sentir llamar la que era la atención. mamá de la Cristina, que era la coach de la otra, que les iba a solucionar la vida. Son de estas jefas que te llaman el día domingo, Mm, ¿cachai? Para preguntarte cómo está y en qué quedó la planilla, porque ella no alcanzó a verla, o sea, mm. impertinente, arrogante, pero yo creo que o la detestabais o la amabais, pero yo Sí, lo tremendo gocé, personaje. porque además el director me dio toda la libertad para poder realmente enloquecer. Mm. O sea, me decía, ya, y yo decía, ¿puedo entrar gateando y sin zapatos? Sí, dale, dale, porque todo cabía en ese personaje. Yo fui tremendamente Admiración. feliz haciendo la Milena Simonovich. Qué entretenido poder Y hacer la como esa imagen que libertad. yo tenía, porque también uno trabaja con imágenes, ¿no? Mm, Uno trabaja con el vestuario, con la forma, uno trabaja con la cosa psicológica y otra cosa es como tú te ves con todo eso, mm. todo el mono, con toda la psicología. Y yo decía, este personaje tiene que entrar a la oficina y tiene que tener como un ventilador que no existe, un Claro, ventilador, la como sensación. cuando entra la Meryl Streep a la película de la moda, Sí. El diablo se viste a la no. sí, que ella es la jefa Sí, de sí, una sí, sí. revista de moda, qué sé yo. Pero esa imagen de la Meryl Streep abriendo el ascensor y entrando, yo decía, esta es la impronta que tiene que tener este personaje. Por lo tanto, yo necesitaba la ayuda de mis compañeros, Mm, porque cuando el rey entra, ¿por qué nos damos cuenta que es rey? Nos damos cuenta porque todo el todos. mundo hace así. Sí. Entonces, si no ocurre que todo el mundo hacía así, yo inventaba que uno me pasaba una pastilla tranquilizante, el otro me pasaba el café, el otro me pasaba los archivos, el otro me abría la puerta, que eran pura pleitesía, Claro, digamos, eso daba el tono de que llegaba un camión. por supuesto. Que Un llega a esta camión grande. presencia a comerse todo. Exactamente. No, buenísimo, Cata. Me encanta que nos hayas podido compartir un poco también como desde dónde abordas los personajes, esto de ver como tanto la psicología, el vestuario, ver cómo los otros también influyen finalmente en crear el personaje que uno está haciendo. Sí, claro. Cata, mira, esta conversación te juro que lo he pasado tan bien, te Mm, agradezco tanto, me da una lata porque estamos pasados, pero ha sido demasiado entretenido y me quedan 800.000 preguntas que me Podemos hacer encantaría un seguir conversando. capítulo Vamos, 2. capítulo 2, vamos a tener que hacerlo. O nos Oye, juntamos a tomar un café, Catita. no, eso de todas maneras, pero para la gente, si aquí estamos compartiendo y es muy, muy entretenida tu historia. Oye, ¿algún personaje que te gustaría hacer en el futuro para que cerremos? Yo creo que quiero hacer teatro. ¿Quieres hacer teatro? Sí, quiero hacer teatro.
me gustaría hacer un drama en teatro. Es algo que yo creo que no he hecho nunca. Algo importante, una obra, no importante por cómo va a trascender, sino algo importante para mí, un trabajo de estudio, un trabajo lento, un gran trabajo en lo personal, donde pueda poner al servicio todo lo que yo he aprendido durante todos estos años. Eso me gustaría hacer. Ay, Cata, qué linda. Caturra, te mando un beso gigante, te agradezco A enormemente ti, que te hayas dado este tiempo para estar aquí compartiendo con nosotros en La a Pura ti, Verdad. Catita, y también tener la posibilidad que las personas que escuchen esto sepan otra parte de mí, porque Absolutamente. las imágenes también son importantes, uno ha estado tanto tiempo en la retina de la gente, ¿no? Ha sido Sí, como una parte de la familia, la gente por lo menos cuando me saluda sienten como que me conocen mucho. Entonces estas entrevistas son buenas porque hablamos como de otras cosas. absolutamente. Desde ti, más que desde el personaje, desde ti abordando el personaje, que es lo que la gente ha visto. Así que, Mm. Cata, te quiero mucho, muchísimo, te mando un beso Yo también, gigante. Catita. Linda. Bueno, y a todos, por supuesto, los que nos están escuchando, les mandamos un beso gigante y, por supuesto, que van a quedar invitados para el próximo capítulo de La Pura Verdad. Besos a todos. Besos, mi caturra Besito. linda. Muchas gracias. Dale, chao, chao. Chao. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.